Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos en nuestro estudio del libro de Proverbios y hoy vamos a comenzar con el capítulo 20. El capítulo 20 comienza diciendo así, como siempre tenemos en los proverbios los contrastes. Y estos contrastes cada vez son más notables. ¿Sabe qué recuerdo? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo el capítulo 16 de Lucas. En el capítulo 16 de Lucas, a partir del versículo 19 al 31, tenemos esa historia que el Señor Jesús relata, y esta no era una parábola, sino que era una historia real, un acontecimiento real que estaba en su entendimiento, en su sabiduría, por los dones del Espíritu Santo funcionando completamente en la vida de Cristo. En referencia a un hombre rico y un mendigo, un pobre y enfermo además, Lázaro. No se dice el nombre del rico, aunque hay historiadores que tienen registro de cuál sería el nombre, pero la Biblia no lo relata. Lázaro y el rico. Este Lázaro, reconocido por el Señor, un hijo del Señor, no porque fuera pobre, sino porque Él no permitió que su pobreza le alejara del Señor, sino que su fe fue mantenida en el Señor. Y este hombre rico no fue al infierno por ser rico, sino porque él no reconoció en medio de sus riquezas, no reconoció a quien le había dado estas riquezas, el que había permitido que tuviera estas riquezas, y no reconoció nunca al Señor, y no creyó en Él, y además de todo eso, por supuesto, por la falta de fe, las consecuencias que hay, el maltrato y el odio. Este hombre muere, uno muere, el otro muere, uno es conducido al paraíso, al seno de Abraham, y el otro, por supuesto, al infierno. Y había un golfo allí, habla de un golfo. No que fuera tan exageradamente distante el golfo, pero como sea, había un espacio. Y siento la presencia del Señor al decir esto. Y hace tiempo que tengo esto en mi mente rondando, porque sé que esto es una predicación que el Señor tiene. He predicado ese pasaje muchas veces, pero hay una predicación aquí. Hay un golfo entre tú y yo. No estoy hablando entre tú y yo personalmente aquí, sino que hay un golfo, hay un contraste, hay una diferencia, hay un espacio abismal. No puedes tú venir hacia aquí ni yo ir hacia donde tú estás. Estas fueron las palabras del mismo Abraham. Porque el rico, él desde el infierno, de este lugar de llamas, este lugar de tormento terrible, su conciencia atormentada, su cuerpo atormentado, dolores, sufrimiento, una sed incontrolable, que no había absolutamente nada allí que pudiera satisfacer la sed de este hombre rico, ni siquiera por un instante nada más. Ruega a él, le pide a Abraham, no recibe respuesta. Así como tantos ruegan y piden y oran
Y como dice el católico, rezan a santos, aquellos que han muerto, y no reciben respuesta. Solamente es Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y Él pide y ruega que por lo menos le sea permitido a Lázaro mojar su dedo en agua y tocar la lengua. Eso es lo que pedía Él. Terrible. Nos dice que en el infierno no hay agua. Y uno diría, bueno, pero uno no va a necesitar tomar agua porque si de todas maneras el alma, la sed estará allí lo mismo. Habrá sed, no solamente es la sed espiritual que jamás podrá ser satisfecha en ese lugar, sino que además la sed física también será sentida muy fuertemente. No hay algo más horrible, o por lo menos de las cosas más horribles que hay, es tener sed y no tener nada para tomar. Es horrible. Bueno, esto es algo constante, grave en el infierno. Y ese golfo, amén, ese es el mismo golfo que separa al Hijo de Dios, al Hijo del diablo, porque no hay más. Solamente hay dos padres. Tu padre es el Señor o tu padre es el diablo. Tú estás en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz. Tú eres cristiano o no eres cristiano, redimido o no redimido, salvo o no salvo, creyente, incrédulo. Hay un golfo, hay un contraste, hay un espacio. Redimidos, no estamos hablando perfectos, sino redimidos por la preciosa sangre de Cristo, la cual es perfecta. Somos hechos perfectos en Él. Gloria a Dios. Perfeccionados en Él, justificados en Él, santificados en Él, lavados en Él. Gloria sea su nombre, no en nuestras propias obras, no en nuestro rendimiento diario, sino en Él. Gloria sea su nombre. Por eso seguimos teniendo aquí en este capítulo 20 más de todas las virtudes y de todos los vicios, de todo aquello que caracteriza a aquel que cree de aquel que no cree. Y es duro. Aún para nosotros los creyentes es duro oír, leer estos pasajes. Porque en alguna o en otra forma tenemos que identificarnos aquí y reconocer. Nos vemos reflejados. Leemos y decimos, no estoy tan bien. ¿Estoy yo acaso limpio de todo pecado? Y esto justamente es lo que vamos a ver aquí, porque hay una pregunta muy fuerte que el Espíritu Santo nos hace a todos en esta mañana. Esté atento. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 20 de Proverbios. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. Vea esto, el vino y la cerveza. Ay, 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 apago la radio. Son legalistas en esa iglesia, ¿no? Mire, yo estoy leyendo lo que dice aquí. Aquí tenemos al Espíritu Santo diciendo que el vino es escarnecedor. No, si la palabra del Señor dice que Jesús tomaba, si dice que le dijo Pablo a Timoteo que tome vino, toma vino, emborráchate, Timoteo, no hay problema. ¿Será así? ¿Será eso lo que la palabra del Señor enseña? ¿Será que usted ha leído la palabra toda o solamente arranca algún versículo aquí y allí para justificar? Aquí está diciéndonos que el vino es escarnecedor, que causa una excitación en las personas, en aquellos que toman. Aquí no dice poco vino, mucho vino, un cuarto de botella. No dice medio vaso, no dice un vaso entero, no dice un pack de cervezas, una cerveza sola, media, dos. No dice. Directamente dice el vino. ¿Qué tipo de vino? Porque la palabra del Señor habla del vino y el vino puede referirse al jugo de la uva natural,
puede referirse a la jalea o la mermelada de uva, puede referirse a eso. La palabra griega, original, oinos, es la palabra oinos. Y la palabra oinos, que es la palabra aquí que fue traducida vino, tiene 5 diferentes aplicaciones. Como digo, puede ser la bebida intoxicante, la que hace que la persona sea alborotada, como dice aquí, la que causa borrachera. Bueno, entonces está el vino fermentado, la bebida fuerte, que también son las bebidas ya más fuertes, porque hay diferentes bebidas y hay bebidas que son más fuertes que otras, obviamente. Las bebidas blancas, sea una cerveza, no importa cuál sea el grado de contenido de alcohol que tenga, como sea, hay alcohol. No importa el porcentaje, como sea, hay alcohol allí. Hay fermentación allí, hay corrupción allí. Y esto va a ocasionar esto. El vino es escarnecedor. No importa cuánta graduación tenga ni qué tipo de bebida alcohólica sea. No, una cervecita no hace nada. En cambio, si me tomo un tequila, si me tomo un vodka, un whisky. Hay bebidas que son muy, pero muy fuertes, obviamente. Y hay otras que no son tan fuertes, pero como sea, cuando dice aquí vino, aquí está hablando oinos, refiriéndose, según el contexto, a bebidas intoxicantes. Amén. Que están siendo introducidas en este cuerpo físico, que aquellos que son creyentes sabemos que es el templo del Espíritu Santo. No queremos que entre a nuestro cuerpo nada que sea escarnecedor, alborotador, que pueda tener el potencial de provocarnos a realizar cosas o terminar haciendo cosas de las cuales después nos tenemos que arrepentir. ¿Entiende? Entonces usted lee el contexto y ahí usted va a poder determinar si esa palabra vino está hablando del jugo de la vid o si es vino, bebida intoxicante, de acuerdo al contexto. El vino es engañador. Y por eso es que el creyente debe abstenerse de las bebidas alcohólicas de toda clase y de todo tipo. Bueno, si todavía no apagó usted la radio, vamos a leer el versículo 2, que dice: como bramido de cachorro de león es la ira del rey, el que lo hace enojar peca contra su alma. Honra es del hombre dejarse de contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. Cuando habla aquí de la contienda, tenemos, por ejemplo, primero habla del vino, y sabemos que el vino provoca mucha contienda. Hay muchísimas cosas que son hechas, que tienen que ver con la contienda, la pelea, el pleito, la violencia doméstica, abuso, etcétera, etcétera, que tiene que ver, está relacionado con la bebida. Es decir, tomó y porque tomó, terminó que mató a la esposa. ¿Sí o no? ¿Y cuál fue el problema? No, que estaba bajo la influencia del alcohol. Y ahí entonces se dieron una serie de sucesos. Sea como sea, aquellos que detienen la palabra de Dios, aquellos que están siempre para contender. Aquí el Señor los llama, como en los proverbios en general, necios, insensatos. El versículo 4 pasa a otro proverbio diferente. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Venía meditando en esto yo. Hay perezosos, hermanos, y son perezosos aún siendo cristianos. Ay, hermano, por favor, levántese de allí y salga a trabajar. Hombre, mujer, joven, no puedes tú quedarte como un perezoso, como un vago allí sin hacer nada, porque mira, el invierno te va a llegar y te va a encontrar desprovisto. Después tú vas a salir a pedir. Ay, cuando viene el tiempo de la siega, tú no produciste nada, no plantaste nada, no sembraste nada, te llegó el invierno
Te llegó el tiempo de la necesidad, pero estuviste de perezoso. Cuando viene el tiempo de la siega, de la cosecha, no tienes nada para recoger. ¿Y entonces qué haces? Vas a pedir. Y tienes que salir a llorar a todo el mundo para pedir. ¿Realmente te parece que es justo? ¿Tú crees que es justo que se te dé? Cuando los demás han provisto, pero tú no has provisto. Cuando los demás fueron responsables, tú no fuiste responsable. Cuando los demás trabajaron, pero tú no quisiste trabajar. ¿Te parece justo? El que no trabaje, que no coma. Si permitimos que los obstáculos nos detengan para hacer lo que es necesario hacer, entonces nunca harás nada y llegarás a la pobreza. La pobreza te va a alcanzar. La pobreza va a tocar la puerta de tu casa. Vea el versículo 5, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el hombre entendido lo alcanzará. La Biblia Estudio del Expositor dice en las notas, en el comienzo de una investigación, los hombres por lo general no revelarán lo que en realidad piensan o quieren. Generalmente hablan sin ser directos. ¿Qué real es esto? Por consiguiente, solo aquellos que verdaderamente conocen la Biblia tienen el entendimiento apropiado y pueden, por lo tanto, normalmente extraer lo que debe ser conocido. Eso es algo que a mí me gusta. Hable directo. Perdón, hermano, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Lo que me quiera decir, dígamelo directo y dígamelo con la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Dice, muchos hombres publican cada uno su propia bondad, pero varón fiel, ¿quién lo hallará? Escuche esta pregunta. Muchos hombres publican, se promueven a ellos mismos y promueven su bondad, todas las cosas buenas que hacen, qué buenos que son, sus obras. Pero luego pregunta, pero en realidad, un varón fiel, ¿quién lo hallará? Este varón fiel es Cristo, hermanos. Cristo es el único varón fiel. Oh, bendito sea su nombre. Es el único íntegro, el único que no se jacta. Aquí los jactanciosos son estos que publican cada uno su propia bondad. Pero poder encontrar un hombre digno de confianza, una mujer digna de confianza, estoy hablando confianza total, completa, muy difícil de hallar. Yo sé que hay, pero muy difícil de hallar. No solamente que sean fieles, sino que se mantengan fieles, que sean honestos y que se mantengan honestos. Personas confiables, personas leales, muy pocas. El versículo 7 dice, el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Esta es la integridad no ganada por las propias obras, sino que esta es una integridad que da el Señor. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Un rey justo juzga el mal. Renuncia a su propia perfección moral y en comunión con Dios, protege al pobre contra la injusticia de los malhechores. Qué autoridad, ¿verdad? Esta autoridad en la que el rey se sienta en ese trono de juicio y con su mirada disipa el mal, protege al humilde, protege al pobre. El versículo 9, vea esta pregunta. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La única manera en la cual nosotros podemos obtener esta limpieza, esta pureza, es exclusivamente, únicamente por fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Fuera de allí no hay manera de limpiar el corazón, no hay manera de ser limpio de nuestro pecado. Por lo tanto, nadie podría, ni nadie podrá jamás decir, yo he limpiado mi corazón. Nadie podrá decir, yo estoy limpio de mi pecado.
Si el Señor no te limpia, no eres limpio. Si Él no ha lavado tu corazón no ha sido lavado. Solamente es lavado por la preciosa sangre de Cristo y solamente su sangre lo mantiene limpio. Y esto sucede por la fe puesta exclusivamente en Él y en lo que Él hizo para que esto suceda y sea real en tu vida todos los días. Solo así pueden los pecados ser limpiados y quitados. Amén. Versículo 10. Doble pesa y doble medida, abominación son al Señor ambas cosas. Esto está hablando del engaño, del fraude, de la mentira. Dice doble. La deshonestidad es abominación al Señor. Yo estoy viendo, a mí me aterra, deshonestidad en pastores. Hay muchas maneras de que esto suceda. Hay fraudulencia, hay deshonestidad, hay tratos torcidos entre pastores, con pastores. Estamos hablando de la iglesia. Es horrendo, hermanos. Y mucho tiene, y todo es para ganancia. Estamos hablando, bueno, en realidad ese es el motivo. Es por ganancia. Tratan de persuadir a las personas por ganancia. Mire, esto es fraude, esto es engaño, esto es manipulación. El Señor está viendo estas cosas. Dependa de Dios, busque de Cristo. Me preocupa mucho a mí todo esto. Por eso la palabra habla, no es el único versículo que habla de esto, de las medidas, de las balanzas, que no están bien ajustadas con la palabra de Dios, sino que son balanzas ahí, arregladas por la mano del hombre para recibir beneficio propio. No haga eso, tenga mucho cuidado con las cosas, con las situaciones, con las personas, con todo lo que usted hace y usa para obtener un beneficio propio de alguien o de algo fuera del orden bíblico. No obtendrá nada, será más pobre aún. Escuche, será más pobre aún. Versículo 11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su obra fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. Bueno, el oído que oye ¿qué? Esa es la pregunta. Y el ojo que ve, pero que ve ¿qué cosa? El oído que oye debe oír solo al Señor y el ojo que ve debe verle solo a Él. Aleluya. Entienda esto. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Bueno. Karina la tiene hoy con los perezosos. No yo, la palabra. No ames el sueño, dice, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Bueno, esto está fuerte, hermanos, ¿eh? Esto debería ser una prédica. ¿Qué le parece? No ames el sueño. ¿Qué le parece ese título de prédica? Ya tenemos repetidas veces el Espíritu Santo haciendo encomios o dando encomios a aquellos que son trabajadores, y por otro lado condenando la pereza, el ocio, la falta de espíritu trabajador. Trabajador, porque el que no es trabajador en lo secular no es un trabajador ni un obrero tampoco en la obra del Señor. El que compra dice, malo es, pero cuando se va, se jacta de su compra. Aquí las notas dice, los hombres intentan subestimar el objeto de su compra propuesta para poder adquirirlo a un precio más bajo. Después de la compra, se jactan en cuanto a su calidad y su bajo costo. Vea que la Biblia realmente trata con todo tipo de temas, sinceramente.
hasta aún aquellos que piden rebajas para poder comprar algo y luego que lo compraron se quejan de la calidad de lo que compraron. Hay oro y multitud de piedras preciosas, pero los labios sabios son joya preciosa. Vea esto. Labios sabios son joya preciosa. La sabiduría siempre es alabada en la palabra de Dios, y aquel que es sabio conforme a la Biblia, su boca es una joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y tómale prenda al que fía la extraña. Esto tiene que ver con aquellos que rinden culto a religiones paganas, aquellos que están también dentro de aquel sector de la iglesia apóstata y que sirven a la iglesia apóstata. No puedes confiar en ellos. Oye bien. Si tú conoces personas que son servidores de la iglesia apóstata, que están siguiendo un cristianismo falso, un cristianismo corrompido, herejías, falsas doctrinas, no puedes confiar en ellos. El versículo 17 dice: sabroso es al hombre el pan de engaño, pero después su boca será llena de cascajo. El pan de engaño tiene que ver con la riqueza obtenida deshonestamente, con mentira y con engaño. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con sabios consejos se hace la guerra. O sea, debemos nosotros analizar la situación antes de actuar. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con sabios consejos se hace la guerra. Primero uno debe estar muy seguro, contar el costo antes de ir a la guerra. El que descubre el secreto anda como chismoso. No te entrometas, pues, con el que lisonjea con sus labios. No te mezcles con aquellos que son chismosos. No te mezcles con aquellos que están contando las cosas de otros. El sentido de este proverbio es que están aquellos que son chismosos. Son chismosos porque quieren ser chismosos. Están dispuestos siempre al chisme. Parece que como que todo lo que es chisme, ellos son atraídos y atraen al chisme. Ellos lisonjean, dice, lisonjean con sus labios. ¿Qué significa que lisonjean? Que envuelven a la persona para tratar de sacarle cosas a la persona. Envuelven a la persona con palabras, con lisonjas, para que esta persona les revele secretos, no sé qué secretos, lo que sea, información, algo que quieren saber. Y entonces envuelven a aquella persona, aquel creyente, lo envuelven para sacarle algo. Luego, lo que hacen es, después que les sacan la información, se dedican a divulgarla en todo lugar. Por eso dice estos secretos. No hay nada de malo en tener secreto. El problema es que estas cosas a veces el enemigo utiliza personas para extraer cierta información, para tratar de perjudicar a esa persona y tergiversar también esta información. Aquí el Espíritu Santo es contundente, diciendo no asociarnos a este tipo de gente. Aléjese de este tipo de gente. Dice el versículo 20, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Oh. Hijos, hijas, jóvenes, adultos, oiga esto. El que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Aquí tenemos leyes muy fuertes. Leyes, sí, son leyes. Es decir, estas cosas serán cumplidas. Son dadas por Dios. Y estas cosas sucederán. Son leyes indefectibles de Dios. Versículo 21 nos dice, la herencia adquirida deprisa al principio, aún su postrimería no será bendita.
¿Qué quiere decir esto? Es real. Escuche. El dinero que tú has recibido, tú recibes dinero y ese dinero tú no lo ganaste trabajando. ¿No? Es un dinero que a veces es mal gastado, despilfarrado. La herencia adquirida deprisa al principio, aun su postrimería no será bendita. Es un dinero por el cual no se ha trabajado. Y que es mal usado, es despilfarrado. Lamentablemente, por lo tanto, no trae bendición. El versículo 22 dice, no digas, yo me vengaré, espera al Señor, y Él te salvará. Cuando uno trata de retribuir mal con mal, lamentablemente nosotros estamos apartando de nuestras vidas las bendiciones del Señor. Tú has sido dañado, has sido ofendido, has sido errado. Tú tienes que entregarle eso al Señor, porque la venganza es de Él. Él dijo esto, mía, dijo, mía es la venganza. Yo vengaré, dice el Señor. El versículo 23 dice, abominación son al Señor las pesas falsas, y el peso falso no es bueno. Este es un proverbio similar al versículo 10. También tenemos esto en Deuteronomio 25:13, en Proverbios 11:1, en Proverbios 16:11. Hay una repetición aquí. Por eso es obvio que el Espíritu Santo pone un gran énfasis en la honestidad. Se le dice a este una cosa, pero luego se le dice otra a la otra. Trata de sacar de aquí, trata de buscar de allí, trata de... Por favor, hermano. No solamente deje de hacer esto, sino que el Señor pueda darle sabiduría a aquellos hermanos, hermanas en Cristo que están siendo utilizados de esta forma. Están siendo utilizados por aquellos que siempre están con esas pesas falsas, esas balanzas falsas. Ellos viven y obran con peso falso. Dice el 24, del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? La única manera de poder entender el camino es entendiendo el camino del Señor, y el camino del Señor es la Biblia. Todo aquello que está fuera de la Biblia son los pasos del hombre, pero los pasos de Dios, el camino de Dios, es el camino del Calvario. Lazo es al hombre el devorar lo santo y después de los votos investigar. El rey sabio esparce los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. La mayoría del mundo está en ese engaño, en esa trampa, porque ellos han tomado las cosas que son santas. ¿Y qué es lo que es santo? Las vidas, sus propias vidas. Han tomado sus propias vidas y las han dispuesto a todo tipo de pecados. Por lo tanto, la vida que es sagrada, dada por Dios. El rey sabio esparce los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Toda nación que tiene un rey sabio protege a aquellos desvalidos, protege al pobre, protege al indefenso de los impíos y sabe castigar el mal. Y esa nación es bendecida. El 27 dice, candela del Señor es el alma del hombre que escudriña lo secreto del vientre. La única manera en la cual el hombre puede tener un contacto con Dios es por medio del Espíritu. El intelecto no es suficiente, lo físico no es suficiente, tiene que ser espiritualmente, conocerle a Él espiritualmente. Por eso todos aquellos que adoran a Dios solo pueden adorarle. Y Él es el único a ser adorado, solamente en espíritu y en verdad. Misericordia y verdad guardan al rey, y con misericordia sustenta su trono.
La gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos está en sus canas. Gloria a Dios. La gloria de los jóvenes y la hermosura de los viejos. Qué cosa más linda. Amén. Lo que tenemos aquí es un contraste de la gloria. La gloria de los jóvenes. Y también tenemos de los ancianos. Tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Los jóvenes tienen la fuerza, pero la fuerza pronto se debilita. Llegan los cabellos blancos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El joven es joven y tiene fuerza, tiene vigor, tiene gloria. Pero si ese joven no es entendido en la palabra, pueda llegar a la vejez y sus cabellos sean blancos, y llegue a esa edad adulta, aún muchos años pueda vivir, pero sin el conocimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor permanece, la palabra del Señor te hace permanecer. La herida que sangra cura la maldad y las llagas llegan a lo más secreto del vientre. Tremenda y profundas palabras esta. La herida que sangra, escuche, la herida que sangra cura la maldad y las llagas llegan a lo más secreto del vientre. Está hablando de la disciplina, está hablando de la corrección que necesitan los niños. La herida que sangra, dice, cura la maldad. Es necesario que haya disciplina y que haya corrección en los niños, aún siendo muy pequeños. Aquí las notas dicen, es sorprendente que el hombre hecho por Dios cree que él mismo sabe más que Dios. Tal arrogancia es el resultado del orgullo del hombre, como el refrán inventado por el hombre. Dice, cuando todo lo demás falla, lea las instrucciones, es decir, la Biblia. Lee las instrucciones antes y vive. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el capítulo 20, bien cortito, del libro de Proverbios. Le doy gloria y honra al Señor por su palabra. Le doy gracias. Quédese meditando en ella y sea bendecido. El Señor tiene mucho más para hablar a su vida en el resto de este día. Que el Señor le guarde. Desde que aparece el sol hasta el anochecer, alaba a Dios, alábale. Gózate al despertar, cántale al anochecer, alaba a Dios, alábale. Desde que aparece el sol hasta el anochecer, alaba a Dios, alábale. Gózate al despertar, cántale al anochecer, alaba a Dios, alábale. Una casa sin amor en hogar transformará. Alaba a Dios, alábale. Tu vacío corazón, Dios lo llama a ser de él. Alaba a Dios, alábale.
desde que aparece el sol hasta el anochecer. Alaba a Dios, alábale. Who am I that you would reach out your hands? Who am I that you would give me strength to stand? A sinner such as me, so unworthy and unclean, I should have been the one they crucified. But at the cross, you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like this before.
Hallelujah. Don't go too far. Don't go too far. What they are singing about is the theme. You may be seated. It is the theme of this camp. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about what He did at Calvary. Just remember, if you don't remember anything of this camp, remember this. He loved you enough. He loved me enough that He went to a cruel, rugged cross to deliver you and I, to save you and I, to set us free and to make us free. Pick it up with that second verse and sing it on out to the end if you can. All my stains have been covered by your blood. Saved by grace through faith when you
solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento
Sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos